En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Bueno, hermanos, recordarán ustedes cómo a lo largo de esta semana hemos estado leyendo la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Carta que dirige ciertamente lleno de alegría y sobre todo gratitud Pablo a Dios, porque en medio de las dificultades el anuncio del Evangelio en esta comunidad ha dado frutos abundantes. Él no se fija tanto en los aspectos negativos, sino en la oportunidad que Dios les da para poder sembrar la semilla de la palabra de Dios. Entonces, si recuerdan, ayer escuchamos esa bella oración que Pablo dirigía a Dios, agradeciéndole por esa comunidad. El día de hoy, como tal, comienza poco a poco a desarrollar ese discurso que, como ya les había dicho a ustedes, tocará 2 temas fundamentales que ya tendremos oportunidad de ver. La primera, pues que ante el final de los tiempos, pues la gente no quiere trabajar, ¿verdad? Y el segundo, pues ante la realidad en torno a la resurrección de los muertos y la llegada del juicio final. Ya lo reflexionaremos detenidamente a lo largo de estos días. El día de hoy ciertamente comienza su carta elevando, podríamos decir, como el elemento central de la vida cristiana, recordando a ellos la vocación universal a la santidad de cada uno de nosotros. Así como que antes de empezar todo tipo de discusiones, todo tipo de reflexiones, dice: no se les olvide que lo central de nuestra vida es llegar a ser santos. Y soy curioso, hermanos, que siendo el objetivo, la meta última de nuestra vida cristiana, muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Nos perdemos tanto en los quehaceres, en las obligaciones, en las ocupaciones de la vida diaria, que se nos olvida que cada una de esas acciones, su único objetivo, su única meta, es que lleguemos a ser santos. Y digo esto porque si tenemos claro que nuestra meta última es llegar a ser santos, nos lleva a entender entonces que cada una de esas acciones que emprendemos en nuestra vida ordinaria deben de estar plasmadas o deben de estar marcadas por la experiencia del Evangelio. Pónganse a pensar, normalmente nosotros tendemos a hacer una división entre nuestra vida laboral, entre nuestra vida personal y nuestra vida en Dios. Pero si entendemos entonces que nuestra meta fundamental es la santidad, entonces nos lleva a entender que la acción de todos nuestros negocios, todos nuestros trabajos, deben de ir reflejando poco a poco el Evangelio. Deben de ir plasmando cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros comportamientos, nuestro deseo de llegar a ser santos. Esto implica entonces pues un trato diferente para con las personas, no viéndolos como objetos o elementos productivos, sino viéndolos como seres humanos, como hijos de Dios. Esto como tal da una perspectiva diferente a nuestro obrar, porque entonces no solamente se trata de ser justos cumpliendo con lo que la ley se manda, sino incluso yendo más allá. Cuando nosotros somos capaces de contemplar en nuestro trabajo ese más allá, cuando nosotros nos preocupamos por las necesidades particulares, cuando nosotros entendemos y comprendemos a cada uno de nuestros trabajadores no como simples obreros, sino como hermanos en Cristo, entonces nuestra vida da un giro por completo. ¿Por qué? Porque entonces cada una de esas acciones están dirigidas al objetivo fundamental, que es que lleguemos a ser santos. Lo mismo en nuestra vida personal.
¿Cuántas veces nosotros conflictos, problemas con nuestros vecinos, con amigos, a veces nuestras llevaderas o incluso diálogos o pláticas un tanto insanas? Pónganse a pensar, si esas relaciones deben de llevarnos también a la santidad, pues entonces deberíamos de preocuparnos más por la manera como nos relacionamos, por la manera como convivimos con ellos. De manera puntual, Pablo el día de hoy enfatiza, pues podríamos decir que es un problema muy particular en aquel entonces de la comunidad, toda la parte de la sexualidad, toda la parte de la pureza de espíritu, de la pureza del cuerpo. Bueno, quizás a lo mejor en nuestra vida ordinaria no sea necesariamente ese problema, o puede ser que sí. El detalle es que Pablo insiste en la importancia de cuidar cada una de esas acciones. ¿Para qué? Para que nuestro caminar verdaderamente vaya dirigido al reino de los cielos, a llegar a ser santo y no nos vayamos para otro lado. Esto lo podemos entender y creo que le da una importancia, una relevancia mayor el Evangelio del día de hoy, porque escuchamos esta parábola muy conocida por todos nosotros, ¿no? De las 10 vírgenes, 5 previsoras y 5, por así decirlo, descuidadas o dormidas, ¿verdad? O que viven en su mundo, que viven en sus quehaceres o viven en sus ocupaciones. Entendemos claramente que esta parábola habla del juicio final y entendemos claramente la expresión que dice al final: nadie sabe ni el día ni la hora. Por consiguiente, entonces entendemos todos que en cualquier momento podemos ser llamados por Dios para rendir cuentas en nuestro camino a la santidad, para mostrarle a Él si verdaderamente nuestras obras, nuestro caminar van dirigidos al llegar a ser santos, o si vivimos preocupados en otros quehaceres de la vida mundana, de la vida ordinaria, que no tienen como objetivo el llegar a ser santos. Si comprendemos esta realidad, hermanos, entendemos cómo esta imagen del aceite que prevé en cada una de ellas no es otra cosa que las buenas obras, nuestras buenas acciones, las expresiones del Evangelio en nuestra vida, las expresiones del rostro y el actuar de Dios en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Así es que, hermanos, bueno, los invito de manera especial en este día a que no perdamos de vista nuestra meta última. Siempre debe de ser llegar a ser santos. Si tenemos esto claro, entonces entendemos que todas las demás acciones, todo nuestro demás comportamiento, todas las demás situaciones que se desprenden de la vida ordinaria deben de ir encaminadas para allá. Si hay alguna acción, hay algún comportamiento que como tal, al contrario, pareciera ser que tenga otra finalidad, sencillo, hermanos, o lo cambiamos o lo dejamos, ¿verdad? En ese sentido, no perdamos de vista aquella parábola de Jesús cuando decía: si tu mano es ocasión de pecado, arráncatela. Bueno, hermanos, hay muchas ocasiones en que tenemos que arrancar de raíz algunas acciones, algún comportamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que nos aleja de Dios. Lo central de nuestra vida debe de ser siempre la santidad. La vocación universal de cada uno de nosotros, recordemos, debe de ser santo. Y qué mejor que en este día recordamos a Santa Mónica, madre de San Agustín, ¿verdad? Que en medio de las situaciones a lo mejor curiosas o significativas, es el hecho de que ella llegó a ser santa simplemente siendo madre, ¿verdad? Simplemente, como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Simplemente siendo madre. ¿Y cómo? Orando, intercediendo constantemente por su hijo. Dios actuó, Dios transformó el corazón de Agustín y lo convirtió en un gran hombre, lo convirtió en un gran santo. Pero para que ese hijo llegara a ser santo, se requirió primeramente de la expresión y del amor de una madre que es santa. Curioso, hermanos, pero creo que es significativa esa expresión: Madre Santa, Hijo Santo, ¿verdad? Bueno, hermanos, pensemos hasta qué punto también nuestro obrar, nuestro comportamiento y nuestras acciones, insisto, van dirigidos a la meta última de Dios, que es precisamente el que nosotros lleguemos a ser santos.